¿Cómo están, amigos? Espero que estén pasando un día maravilloso. Espero que estén llenos de energía el día de hoy. Y pues les damos la bienvenida a Secrética. Mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay les vamos a contar historias para que se vuelvan muy curiosos. Hello, how are you? Hola, hola. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante. Bienvenidos a todos. Y porque agárrense de sus asientos porque esto se va a poner bueno. Sí, fíjense que les vamos a contar una historia. Necesito que pongan mucha atención en la historia que les vamos a contar. Y obviamente, después de que la escuchen, déjenos sus conclusiones, porque todos nos tenemos que volver investigadores, agentes secretos. ¿Sí o no? Así es. Sí, estuvimos investigando este tema. Hay muchas cosas interesantes detrás de esto, porque está una desaparición y que no se sabe nada, ¿no? Hasta ahora. O se sabe mucho. O se sabe mucho, pero bueno, ya verán. Fíjense, el 8 de diciembre de 1994 desaparece un científico mexicano que había estado desarrollando investigaciones pues bastante interesantes que tenían que ver pues con el cerebro, con el chamanismo, hay una mezcla interesante. Entonces, el 8 de diciembre desaparece Jacobo Greenberg y de ahí se empieza toda una pues maraña de información, teorías y demás acerca de lo que realmente ocurrió con él. Igual, ustedes también van a tener este viaje, ¿no? Para tratar de descubrir qué es lo que pasó. Y pues básicamente yo a Jacobo Greenberg lo conocí en el año de 2005. ¿Estuviste ahí? Fíjense, lo conocí después de su desaparición. Pues sí, en realidad lo conocí después de su desaparición, pero no físicamente. Yo escuchaba, pues ahora que hemos estado en Secrética y investigando temas, viendo de qué podíamos hablar, pues de repente por ahí surgía, ¿no? El nombre de Jacobo Greenberg, Jacobo Greenberg, pero no le habíamos dado esta atención del todo. Era como muy al aire. Y entonces, bueno, dijimos, yo creo a lo mejor es momento. No hace mucho también nos topamos con este documental que se estrenó en el, si mal no recuerdo, en el 2020. 2020. Y lo vimos y entonces ya de ahí empezamos a interesarnos un poquito más porque sí está bastante pues misterioso e interesante. Y por eso decidimos contarles esta historia de Jacobo Greenberg. ¿Verdad? Así es. Y bueno, un poquito de él. Él viene de una familia judía. Su familia, sus ancestros eran de Polonia y que se vinieron para acá, a México, al estado de Veracruz, y después mudaron a la ciudad de México. Su madre muere de cáncer cuando él tenía apenas 13 años. Sí, en lo que investigamos, como que todos hacen mucho énfasis en la muerte de su madre. Por ejemplo, dicen que su parte de la infancia, o sea, de Jacobo, pues fue viendo a su madre morir, ¿no? O sea, de cierta manera viendo cómo se iba descomponiendo y cómo finalmente muere cuando él tenía 13 años. Entonces, sí, eso lo llega a marcar, pues, para toda la vida. Para toda la vida, como yo creo que cualquier niño, ¿no? Que queda huérfano de madre a esa edad tan pequeño. Y eso lo resaltan porque tienen esta teoría de que él es como súper enamoradizo, ¿no? Al tratar de estar buscando, como en las mujeres, eso que ya no tuvo, ¿no? O sea, el cariño parejas de una madre. Ajá. Entonces, eso es lo que ocurre cuando él tenía 13 años. ¿Qué más cuentan con respecto a él? Pues cuentan que pues era muy inquieto, que hasta cierto punto pues un poquito genio, ¿no? O sea, que siempre estaba con otro mundo y trataba de averiguar cosas, muy inquieto.
y trataba de encontrar, pues era un niño como diferente, ¿no? O sea, como si estuviera en otro lugar. Sí, como que siempre andaba como dicen, en el avión. O pensando en otra cosa o en otros mundos, ¿no? Ajá, así lo hacen ver en este documental. Sí, y en general en todos, o sea, la gente que entrevistan y a la gente que lo conoció, la gente que convivió con él desde que él era niño, pues eso es lo que mencionan, que era un niño muy inquieto y que muy curioso y demás. Entonces, él sí nace aquí en México. Y entonces después, pues también a lo mejor con un duelo no resuelto o por toda esta inquietud que él tenía con aspectos del ser humano y de cómo funciona, decide entrar a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México. Ahí es como comienza sus estudios. Así es. Y bueno, posteriormente él, hace un doctorado, se va a Nueva York y ahí también, suceden cosas, le suceden ahí como cosas extrañas. Conoce gente importante y bueno, después regresa aquí a México, ¿verdad? Sí, antes de que de Nueva York, o sea, en su vida, digamos, de adolescente, en su vida en la universidad, cuando está realizando ya estos estudios enfocados a la mente, eh, pues como que se da a entender que él era más de la onda científica, más hacia la ciencia. En 1993 se va a un kibut y ahí, ya empezándose como a codear con gente más abierta al conocimiento, más como en una onda más hippie, más locochona. Eso es cuando conoce a su esposa, a su primera esposa, que es Lisette Ardati. Pero también ahí, en esa experiencia que tuvo, conoce a un espiritista inglés. Y entonces, pues, no tiene contacto con él. Y este espiritista tenía una ouija, una tabla ouija. Y fue como cuando se le empezó a despertar este lado no tan científico, no tan hombre de ciencia, sino más acerca del misterio, acerca de este otro mundo, el mundo como oscuro, el mundo espiritual, por decirlo de alguna forma, y se da cuenta que tiene esa conexión, que le atrae, que eso le atrae también. Y yo creo que ahí es cuando empieza a tener cuando empieza a dividir, o bueno, no a dividir, sino como a integrar lo esotérico a los estudios que estaba teniendo, ¿no? De manera más científica. O sea, tanto psicología o como los temas que le interesaba a él desarrollar. Era como una mezcla extraña, ¿no? Entre el mundo, pues sí, esotérico y el mundo científico. Ahí es donde se le despierta esta semillita por eso. Esa curiosidad. Esa curiosidad. Pero algo que también se ve que es un parteaguas en su vida es que cuando esta primera esposa que conoció ahí, Lisette Ardati, tiene una hija con ella. Oigan, y algo que dices, bueno, se llama Estucha. Que también le pone el nombre de su mamá. La mamá de Jacobo se llamaba Estucha. Entonces él, cuando conoce a su primera esposa, tienen una hija y le pone Estucha también, ¿no? O sea, es como de voy a depositar todo lo que no tengo resuelto y voy a darte toda esa energía a ti, hija mía, te llamarás Estucha y nunca me separaré de ti. ¿O sí? Bueno, el punto es que tiene a Estucha con Lisette, pero ya después se separa de Lisette y ahí es cuando varios que lo conocen mencionan que empieza a cambiar, o sea, se vuelve como más hippie, se vuelve como más abierto y es cuando se va a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute de New York. Sí, ahí empieza todo el viaje, ¿no? Empieza a investigar, a cuestionarse más cosas acerca de la realidad y es como él se empieza a interesar a toda esta ciencia de la mente que comentan que con los científicos para él
como estaba metido en este mundo chamánico, entonces en ese tiempo pues no era muy bien visto, ¿no? En el mundillo de los científicos el que te metas en esos temas, ¿no? Era para ellos es charlatanería. Entonces se dice que para los científicos era un chamán y cuando estaba metido con los chamanes pues era visto como un científico, entonces como que no embonaba en ninguna de las dos, entonces para él le movía mucho esto. Tal que ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. ¿Qué pasó ahí? Pero estaba metido en los dos mundos, ¿no? Eso era Sabía acerca de las dos cosas. Eso era lo interesante y lo difícil ahora de encontrar gente que poderse meterse en esos dos mundos y entenderlos de las dos maneras, ¿no? Que también es común, ¿eh? No sé si te ha pasado que conoces a algún, por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos. Uh-huh. Hablando de religión, un padre que deja la vocación porque algo descubre o porque algo no le parece y entonces se va por otro lado. O claro, un doctor que también algo descubre y ya se va mejor por el otro lado, ¿no? Exactamente. La cosa que no es meramente científica. Está que fue padre y después lo dejó, que se llama Freik Shedo. Era un padre que dejó la iglesia por muchas cosas que conoció adentro y se metió en otras cosas más abiertas. Por ahí está en internet, tiene cosas muy interesantes. Bueno, entonces en el caso de Jacobo, pues imagínate toda esta oportunidad que tiene. Al ingresar primero pues a la Universidad Autónoma de México en Psicología, pues estás pues joven, empiezas a codearte con diversos pensamientos y luego después te puedes ir a viajar y conocer gente del extranjero, empiezas a conocer a gente que se dedica al espiritismo, pues entonces empiezas a despertar esta gran curiosidad, ¿no? Si de por sí él ya tenía esa semilla de ser súper curioso, entonces empieza a interesarse por todos estos temas, como a tratar de empatar o a tratar de explicar una cosa con otra, así como dices, a tratar de explicar a lo mejor lo esotérico con lo científico y lo científico con lo esotérico. Y a su vez es cuando dice, no, es que entonces se dejó la barba, o sea, a raíz de que se separa, se divorcia, se va a Nueva York, conoce gente nueva, entonces empieza a tener este cambio y también obviamente mencionan el LSD, ¿no? O sea, experimentar con psicotrópicos y... Ajá. Y esto pues lo despierta todavía más, o sea, es como si fuera más emocionante todavía para él y como si fuera, le diera más ánimo, ¿no? Para seguir en lo que está. Uh-huh. Seguir buscando, pues seguir haciendo investigaciones y libros al respecto. Tiene muchísimos libros. Tiene más de 30. O más de 34, o más de 35. Es que nos da risa porque sí, efectivamente lo busca en el documental. Dicen, escribió más de 34 libros. Y por más de 34 me refiero a 36. Unos dicen 38, pero bueno. El chiste es y no, si lo buscas ahí dice que son como 54, algo así. Pero el chiste es que sí estaba constantemente publicando, ajá, ¿no? Sí. Libros. Uh-huh, sí, tiene por ahí muchos libros. Otra cosa interesante fue que también conoció a Carlos Castañeda, el autor de este libro muy famoso. Bueno, tiene muchos libros también, pero era un investigador acerca de los chamanes de México, ¿no? Del norte de Estados Unidos. Carlos Castañeda es el libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Ajá. Bueno, tenían sus discípulos, ¿no? Entonces Castañeda se decía que bueno, era a cierto punto llegaron a platicar, a congeniar, pero que en algún punto como que se distanciaron y tuvieron como ciertos roces, ¿no? Entre ellos. Tomémoslo como una clave, pero no tan clave, pero más o menos clave. Lo que realmente marca la vida, o sea, por una parte, pues su vida fue marcada pues por la pérdida de su madre. Después lo que vemos es que fue marcada por su separación y que tiene una hija y entonces va a Nueva York. Uh-huh. Y por otro lado, cuando regresa a México, él, pues al parecer estaba muy bien acomodado con sus amistades porque conocía a Margarita. ¿Quién es Margarita? Ustedes se dirán, ¿quién es Margarita? Es la hermana del presidente, uh-huh, ¿no? De ese entonces, López Portillo. Exacto, es Margarita López Portillo. Y por lo que se comenta, el chisme dice, ¿no? Pues que a Margarita le gustaban estos temas también. Uh-huh, estaba apasionada por esos temas. Así es, entonces
al conocer a Jacobo, le dice, ay, tengo una súper idea, te va a encantar. Te voy a presentar a alguien que te va a ayudar mucho a lo que tú estás estudiando o tratando de explicar. Así casi como de, mira, preséntate en el Palacio de Gobierno. Y por Palacio de Gobierno me refiero a Los Pinos. Preséntate, te espero aquí. Te traes un Six. Un Six y unas palomitas. Sí, porque claro, hay que equilibrar, no es todo puro alcohol. Y entonces lo invitan. Pero eso también es bien interesante porque, o sea, como le dice que la hermana del presidente lo invite a conocer a una curandera, chamana, a una cirujana psíquica en Los Pinos, es como, está raro, pero a lo mejor es súper común. O sea, a lo mejor sí. Nosotros porque pues no estamos gobernando, ¿verdad? Ahorita, pero ahorita no. Sí está extraño, ¿no? O sea, como de, te voy a esperar en Los Pinos. Y entonces, Margarita lo invita y ahí es cuando le presenta a Pachita. Y le dice, mira, ándale, Pachita, explícale qué es lo que haces tú. Y ahí es cuando se conocen. Sí, se conocen en Los Pinos, fíjate. Entonces conoce a Pachita en Los Pinos y de ahí pues empieza a interesar mucho por su trabajo de Pachita, que era una curandera que, según decían, ella curaba con un cuchillo, o sea, podía extirpar o hacer cambios de órganos, ¿no? Que con un cuchillo de cocina, un simple cuchillo de cocina, abría, sacaba órganos, y cerraba y curaba, ¿no? O sea, según lo que dice, estuvo como 2 años ahí trabajando con ella. Sí, exacto. Pachita era esta curandera, chamana, le llaman la chamana más poderosa de México. Milagrosa, tenía mucha gente que iba y la consultaba. Ella decía que tenía, pues que era poseída por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, ¿no? El último emperador azteca, que gracias a que ella tenía, pues era poseída por él o por su energía, podía hacer todos estos actos, pues se puede decir que de magia, ¿no? En la salud de las personas, guiada por él, o sea, por Cuauhtémoc, por el espíritu de él, al cual le llamaban el hermanito. Entonces la gente iba a operarse con Pachita y los testigos aseguraban pues que era real. O sea, entonces cuando Jacobo conoce a Pachita es como, sí, claro, ja, sí, ajá. Mi tarea será quitarle la máscara, ¿no? O sea, decir esto es charlatanería. Esto no puede ser. Sí, él como científico pues decía, pues esto no puede ser, ¿no? O sea, es imposible. Y que al ver y al estar ahí, porque lo invitó en muchas de sus intervenciones quirúrgicas que hizo Pachita, y dijo, pues es que no me explico cómo, ¿no? O sea, quedó atónito. Exacto, para un científico eso ha de ser súper atractivo, o sea, como que los científicos pues quieren saber cómo suceden las cosas, cómo funcionan las cosas. Imagínate, es una gran oportunidad que tiene para decir, a ver, quiero ver, o sea, por qué la gente y por qué se curan y por qué ocurre. Y estuvo, así como dices, 2 años y él decía, yo no tengo nada que pruebe que es charlatanería, ¿no? Sí, incluso sus ayudantes también. Hay otros entrevistas con otras personas que también trabajan con ellas y dice, pues es que no tiene explicación de cómo lo hace. O sea, se habla de otra tradición, por decirlo de alguna manera, en la cual en algunas otras regiones, en algunos otros países, se puede practicar este tipo de curaciones, pero en donde se utiliza un símbolo, ¿no? O sea, que a lo mejor llega la persona que quiere ser operada y tiene una enfermedad, entonces se le extrae esa enfermedad, pero con un símbolo. O sea, por ejemplo, una piedra o no sé, una pluma que simboliza esa enfermedad de la cual se van a deshacer. Y entonces, como hasta cierta forma psicológicamente la persona puede llegar a curarse. Es un placebo, como vemos, a lo mejor que te tómate esta pastillita y con ya. Creer, con la creencia. Darle ese poder a lo que te va a curar.
Pero al parecer, en el caso de Pachita, sí había sangre, sí había Habría órganos. cuerpos, ajá. Y gente que trabajó con ella decía, escuchábamos los gritos de dolor de los pacientes, pero sin embargo ellos salían caminando y sin ningún tipo de herida. Ujú. Debe haber estado interesante conocer a la Pachita, fíjate. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, así va el viaje de Jacobo, ¿no? Después, ya que conoce a Pachita, pues está ya un tiempo con Pachita y demás, empieza a tener contacto con ¿Qué los pacho, Pachita? chamanes. ¿Qué pacho, Pachita? ¿Qué me traes de nuevo? Algo que se menciona en el documental, por cierto, por si lo quieren buscar, se llama El secreto del doctor Greenberg. Y es de un director que se llama Ida Cuellar. Es un chavo que vive en España y en México, está como en estos dos mundos, que también él estudia como tarot y como todas estas ondas místicas. Se llama así, El secreto del doctor El Greenberg. doctor Greenberg. Entonces, en este documental, pues mencionan esta relación que tiene él con Pachita, pero también mencionan algo que parece curioso, que en algún momento Pachita le dice a Jacobo que ya no venga más a buscarla, que ya como de córtalas aquí, porque la habían estado amenazando Ujú. de los pinos. Sí, según esto, pues no querían que supieran la gente que bueno, en la presidencia, en Los Pinos, se trabajaba con chamanes, ¿no? Con Pachita, no tener nada que ver, o sea, involucrarse a López Portillo con esto. Entonces empezaron a amenazar a Pachita y le dijo Pachita un día que fue, le dijo, ¿sabes qué? Me están amenazando, que si seguimos trabajando juntos nos van a matar a uno de los dos. Entonces, según esto, Aguas. fue el último día donde la vio. Exacto, que dices, a ver, o sea, ese es otro tema también interesante, o sea, el saber la relación de los gobernantes y el mundo esotérico, ¿no? Porque no es la primera vez, que no es como que Pachita haya sido la única, o sea, se sabe que a veces sí hay ayuda de ese tipo de entidades Ujú. en las En la política y brujas, las chamanas y todo este tipo de personas que pueden interferir para bien de los poderosos o para quien lo necesite, o sea, Ujú. entonces, pero bueno, estamos hablando de 1980 y tantos a 1990 y tantos. O sea, a lo mejor en esa época estaban más calientes las cosas, no se hablaba tan abiertamente, era más fácil a veces ocultar información, ¿no? Sí, había más secretos, ¿no? Y obviamente pues no había tanta difusión, no había el internet como se conoce ahora. ¿Mm? Entonces, bueno, era más fácil acallarla y tener esos secretos de secretica. Bueno, eso es lo que pasa a grandes rasgos, o sea, él continúa realizando investigaciones, publicaciones y demás. Y entonces, un día, bueno, no un día, bueno, sí, un día cualquiera, está planeando más acerca de las investigaciones. A ver, ¿qué es lo que investiga Jacobo Greenberg? Mira, él empezó, bueno, entre muchos otros temas, ¿no? Pero estudió una teoría que se llama la teoría sintérgica. También en los años 70 también estaba interesado en lo que era la visión extraocular. ¿Qué es esto? Es poder ver con los ojos tapados cosas. Por ejemplo, que la portada trasera de un libro, que te enseñaba el libro y podrías leer la parte trasera de un libro. Y empezó a entrenar niños a hacer esto. Les tapaba los ojos y empezó a entrenarlos, pero se dice que empezaron a tener como experiencias no placenteras, ¿no? Como algo que les daba miedo, entonces dejó de hacerlo, algo así. Exacto, o sea, se dice que los niños, o sea, entre menos viciado
estés, Tienes más abiertos los canales. Exacto, puedes acceder a otras realidades, puedes tener este tipo de visión mucho más virgen, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los niños pueden desarrollar más fácilmente esta capacidad. Empezó a hacer este tipo de experimentos y otra persona, una periodista, cuenta que decidió parar de hacer estos experimentos con los niños porque así como podían ver lo que había en la portada de un libro o leer lo que decía algún documento, una carta, pues también podían ver cosas feas, o sea, podían ver entes oscuros. Sí. Entonces eso también podía resultar un poquito traumático para los niños si desarrollas este tipo de habilidad. Como nosotros lo hemos visto, o sea, no nosotros visto, bueno, a veces, sino como sabemos de esas habilidades, como alguna vez nos contaron, gente que ve cosas, seres, pero no es bonito, o sea, seres de obscuridad. Estos mundos que estamos todos conviviendo al mismo tiempo, pero no dimensión. Todos lo vemos. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad o también gente que puede con un simple objeto saber en dónde está una persona o cómo la está pasando y demás, una vidente, como con videncia, ¿no? Entonces, al parecer es una capacidad con la que nacemos todos, pero no todos la llegamos a desarrollar o llegamos a conservar. Pero no me van a dejar mentir, a lo mejor alguien que nos está escuchando puede decirnos que tiene esa capacidad. Mira, por lo menos yo conozco a 2 personas que la tienen y desde niños y que la siguen teniendo. Sí, mándenos su comentario y su experiencia por ahí. por ahí, mero. por el... Entonces, internet. Bueno, así empezó él a hacer varios experimentos y demás, pero lo que es más conocido de él es la teoría sintérgica. Esta teoría intenta resolver la interrogante de la creación de la experiencia y de la percepción. La capacidad del ser humano de distorsionar la estructura a través de la creación y la expansión de campos neuronales. O sea, él hablaba mucho de cómo empezamos a percibir la realidad, cómo la creamos, cómo es una creación mental. Y cómo la vamos desarrollando, la vamos tejiendo y como en comunidad, ¿no? O sea, cómo todos los cerebros estaban interconectados, cómo podías llegar a percibir las cosas, a darles una conciencia. Él hablaba de todos estos temas y entonces estaba por iniciar, o sea, vamos a ver si podemos medio explicarlo, porque no somos súper científicos, ¿verdad? Pero hemos escuchado alguno que otro. Él quería como desarrollar un experimento. Bueno, desarrollaba muchos, pero en base a... Se puede, como para entenderlo de una forma, podríamos decir que es telepatía, pero ya que estuvimos también viendo otro video, no era tan literal. Que le llamaba el potencial transferido. Exacto, el potencial transferido. ¿Cómo realizaba estos experimentos según cuentan? Pues ponía a 2 personas que tuvieran algún vínculo emocional, las ponía juntas para que empezaran a tratar de conectarse entre sí, conectarse de manera energética, emocionalmente, y entonces al sentir que ya estaban conectados, los separaba, pero o sea, los separaba, no sé, a lo mejor de un cuarto a otro, o no tan lejos, o no sé, de una colonia a otra, y entonces a uno de esas personas se le daba un estímulo, pues cerebral, y entonces lograba percibir que la persona que estaba lejos también tenía la misma respuesta a ese estímulo cerebral, sin estarlo recibiendo. O sea, pues como que estaban conectadas, ¿no? Sí, tenían lectores de sus cerebros en las 2 personas y al mismo tiempo le ponían, por ejemplo, a la persona, le ponían un estrobo de luz. Entonces el cerebro registraba esos flashazos de luz y al mismo tiempo la otra persona que estaba lejos también le checaban su análisis cerebral, conectaban su cerebro y también recibía esos impulsos de luz al mismo tiempo que la otra persona estaba recibiéndolos. Y era como si estuvieran en sincronía. Ajá. Solo que uno recibiendo el estímulo y la otra persona no lo recibía. O sea, lo recibía, pero no lo recibía. O sea, no tenía el estrobo. Uno sí tenía el estrobo y el otro no, pero actuaba como si sí lo tuviera.
Entonces, ese era como el principio, ¿no? Entonces, lo que él quería hacer, lo que él iba a iniciar es este mismo experimento, pero desde el otro lado del mundo. O sea, una persona que iba a estar en México y otra persona que iba a estar en la India. Sí. Este experimento lo Que- estaba planeando y lo iba a hacer a un mes de su desaparición. Es lo que se tenía planeado. Sí, ya no se alcanzó a hacer el experimento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vámonos a los hechos. Tomen nota, por favor. Queremos encontrar estas respuestas. Vamos a indagar, vénganse con nosotros y vamos a descubrir este misterio. ¿Misterio? Claro que sí, ¿cómo de que no? Tú creas tu realidad. Bueno, el punto es que él, cercano más o menos, su cumpleaños era el 13 de diciembre. Entonces, cercana a esas fechas, él tenía planeado un viaje. Y otro conocido le organizó una fiesta a la cual nunca llegó. Pero ¿cómo estaba? Hay también un poquito de distorsión. Tratamos de buscar una línea de tiempo como muy clara, la cual no encontramos, acerca de los tiempos. Porque sí está un poquito también extraño, los tiempos en los que suceden las cosas. Se dice que él desaparece un 8 de diciembre. Uh-huh. Yo también decía, bueno, ¿cómo saben que fue un 8 de diciembre? Pero pues lo que se dice es que alrededor de la fecha en la que él iba a ser su cumpleaños y que iba a tener este viaje, pues ya más o menos estaban enterados, o sea, su hija, su gente cercana, allegada a él, pues ya más o menos sabía, ¿no? Uh-huh. O sea que iba a salir de la ciudad. Y pues, pero por ejemplo, él en el laboratorio en el que acudía, pues como que no sabían, o sea, sabían como que se iba a ir, pero como que no muy bien, etcétera. Sí, exactamente. Y bueno, antes de que pasara todo esto, hubo algunas cosas raras que, bueno, cuando desapareció, la familia no lo buscó luego, ¿no? Sino que se tardó un rato. Y vieron a su esposa hasta todavía 8 días después de su desaparición, que sacó dinero de la cuenta de Jacobo y fue a sacar unas cosas de la casa donde vivía. Exacto, o sea, lo que se dice es también, lo que manejan, las teorías que se manejan es, un poco antes de que ocurriera esta desaparición, él empezaba a comunicarle a sus hermanos, a gente cercana, que no estaba en buenos términos con su esposa, que es la segunda esposa. O sea, tuvo una esposa, tuvo a su hija Estucha, mucho después tiene otra esposa, y empieza a decir, ¿sabes qué? No estoy en buenos términos con ella, se menciona que ella estaba muy fastidiado y que inclusive ya no vivían juntos, que vivía él en una camioneta. En una combi. Ajá. Exacto, o sea que ahí vivía y que ya, o sea, estaban como de la greña. Uh-huh. Entonces cuando está ellos dos en el laboratorio en el que estaba Jacobo, le dicen a los del laboratorio, ya nosotros nos vamos a ir de vacaciones, uh-huh. Vamos a hacer un viaje a Nepal y vamos a irnos también a, pues ya como a pasar las fechas de diciembre, uh-huh. O sea, como bye, ¿no? Uh-huh. Entonces, cerca de este viaje, ¿cómo se empiezan a dar cuenta? Bueno, pues un día, Estucha dice, pues le voy a hablar, ¿no? O sea, no se despidió de mí, igual ya se fue. Uh-huh. Y pues como que pues no se despidió, que era raro porque según sabemos tenía una relación muy estrecha con su hija. Siempre le avisaba todo, o sea, no se distanciaban. Exacto. Entonces se dice que cuando ella habla, le contesta a la esposa de Jacobo y dice, no, así como ya se adelantó pues, al viaje, o sea, como que ya se fue en avance, ¿no? Uh-huh. Pues entonces por eso no hay como que, no se empiezan a preguntar dónde está, o sea, uh-huh. Dicen, pues igual se fue. Y luego también le hacen una fiesta el 12 de uh-huh. diciembre del 94 y no llega. Uh-huh. Pero como que tampoco les extraña, porque como que él era así, ¿no? O sea, de repente no se desaparecía uh-huh. o no avisaba. Y estamos hablando de, pues no había celulares, ¿no? Bueno, sí había, pero
Pero de No eran eso tan no era tan comunes. comunes, no, ajá. No como ahora, ¿no? Cualquier cosa, un WhatsApp, Sí, internet, sí, es no. fácil. Ujú. Entonces no se preocuparon tanto al respecto de que no apareciera. Este, y eso es lo que también está muy raro. O sea, sabemos que puede haber una persona que, pues a lo mejor no se sabe mucho de ella o que de repente se desaparece o que de repente no sabes qué onda. Pero al parecer pasaron meses para empezar a preocuparse de manera real, ¿no? Sí, ya cuando dijo la familia, no, chis, no, pues está raro, ¿verdad? No, pues ya empecemos a buscarlo. Ahora sí, 5 años después. Ajá, sí, y después ya dijeron, bueno, pues fueron con el procurador y les asignó a una persona que iba a investigar el caso, que según esto era el mejor el mejor investigador en ese momento. Ujú. Era el comandante Padilla. Pero fíjate, esto fue, o sea, empezó, el procurador puso un equipo especial a buscar a Jacobo, como dices, comandados por Padilla. Ujú. Esto fue en mayo, o sea, en mayo de 1995 y él desapareció desde diciembre del 94. Bueno, el chiste es que ponen este equipo a investigar el caso, van a la casa y se dan cuenta que todo estaba como intacto, como que no pareciera que hubiera hecho ningunas maletas para irse a un viaje Ujú. largo, sino que ahí estaban las cosas. Pero también se menciona que no estaba, como dice el comandante, uno de los investigadores, no estaban los cerebros de las computadoras, no estaba la información. Sí, sí, no. Estaba perdido ahí toda los discos duros. Eso también está muy extraño. Sí, efectivamente a su esposa se le vio después y además cobró un cheque, o sea, de las ganancias de las publicaciones que tenía Jacobo. O sea, como que todavía hubo rastros de la esposa cercanos al momento de la desaparición de Jacobo. Ujú. Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, se inicia la investigación a partir de mayo y luego también menciona Estucha que ella pues tenía un grupo musical y si, seguramente ustedes se acuerdan del famosísimo Siempre en Domingo, que pasaba en domingo, por cierto, por si no sabían. Siempre domingo. Curioso, pasaba los domingos. Y entonces Estucha dice, bueno, yo voy a ir a presentarme a Siempre en Domingo, voy a aprovechar, voy a pedir permiso de que me dejen enseñar, mostrar la foto de mi papá, Ujú. por si alguien lo ha visto, alguien sabe algo al respecto, ¿no? Entonces dicen que recibieron muchas llamadas. Ujú. Y obviamente pues el comandante Padilla tenía que estar pues ahí al tiro, ¿no? A ver si encontraba algo interesante. Con todas las llamadas y con todos los o sea, pues sí, toda una investigación. Exacto, con todos los detalles que pudieran dar al respecto. Y mencionan que hubo una llamada en especial que les llamó más la atención o que les parece un poquito más creíble. Eh, ¿Qué Llamó, era? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Llamó a alguien diciendo. sí, llamó bueno, era un despachador de una gasolinera. Ujú, Em, pues le llamó diciendo que habían visto un avión, porque según en esta gasolinera, ajá, este, en esta gasolinera bueno, aterrizó un avión, que era un avión, y bajaron 3 personas, que vio a una persona mayor de 40 años con 2 mujeres, con una de pelo rubio, y que se subieron a 2 carros, a 2 carros diferentes. Esa fue la llamada. Entonces, y que dijo el comandante Padilla, pues sí, se me hace muy extraño, y al parecer de todas las llamadas que recibimos, esta es muy convincente. exacto. O sea, como que en la línea de tiempo que manejan en esta investigación del documental, primero dicen que solo, que alguien les llamó y les dijo, ¿saben qué? Yo lo vi, así como dices, iba una mujer morena, iba una mujer güera, iba alguien de barba, y entonces yo los vi y bajaron con agentes, aterrizaron en una avioneta y no sé qué.
Ya más adelante, o sea, ya entonces dijo, bueno, esta línea de investigación me parece bastante acertada y me parece interesante, entonces se supone que se pusieron a investigar. Al parecer esta persona estaba en Boulder, Colorado, y entonces él dice, yo vi esa avioneta entre las 8:30 y 9 de la mañana que aterrizó y que pasaron estos movimientos, ¿no? Como tratando de dar a entender que eran unos agentes secretos. Y también Ujú, dicen que ahí había un supuesto laboratorio secreto en Boulder, Colorado. Entonces, ujú. ya avanzando en este documental en específico, pues se sabe o se dice que eh, Jacobo Greenberg viajaba de manera cotidiana a Boulder, Colorado, y que trabajaba para la Universidad de Boulder, que daba conferencias, que se presentaba cada cierto periodo de tiempo, pero que no aterrizaba como muy ahí, sino como que en alguna ciudad cercana, y entonces ya, sí, es como si tuvieran un club secreto. Pero al parecer nadie sabía, o sea, de sus allegados, de su Ujú. familia, nadie sabía de eso. O sea, sabían que había recibido propuestas de universidades de Estados Unidos, ¿Mm? para que trabajara en diferentes proyectos y ofreciéndoles mucho dinero, pero que según esto decían los familiares que él siempre dijo que no. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Exactamente. O sea, aquí es donde te preguntas y dices, a ver, bueno, lo que pasa también es que ya, el comandante Padilla investiga esto de Boulder y entonces ahí es cuando los familiares dicen, Boulder, no, Eso. eso no es cierto, no, eso no. Exacto. Fíjate que sí, los familiares se muestran súper raros como que hay dos teorías. En este documental, al parecer, se plantean dos teorías, ¿no? Una que se enfoca en la esposa, de Ujú, que a lo mejor ella lo mata y sabe, ¿no? Sí, sí. porque la esposa Y meses después desaparece, desapareció también. o sea, después de verla, después de 8 días, de que saca un poco de dinero y de su cuenta y de que, bueno, no sé cuánto dinero, pero saca dinero y que la ven sacando cosas de su casa, desaparece, ¿no? Desaparece. Ya no existió nunca más. Exacto. Nunca Y la han por visto. otro lado, la versión de, no, es que aquí está involucrada la CIA. O sea, probablemente lo desaparecieron, lo secuestraron, a lo mejor él no les quiso vender alguna información y dijeron, no, no quieres, pues ahora esa fuerza, ¿no? O coopera con nosotros, etcétera, etcétera. Hay como que la otra teoría, la de la CIA, es más bien del comandante Padilla. Ajá, Ahora, él se va por esa línea. él se va por esa línea, pero los familiares como que dicen, nah, que no es que es Jacobo, ni que fuera quién, o sea, no, Ujú. no importa, él o sea, sí hacía sus libritos, pero no, Sí, ya uno descartan ya no sabe completamente la ni qué, familia. o sea, ya uno Ajá. no sabe ni qué, porque están también los que podrían decir lo mismo, que podrían decir, nah, o sea, ¿quién va a andar buscando un científico mexicano? Le hacían hambre para nada. Pero también el Padilla está como muy convencido, ¿no? O sea, como que dice, probablemente cuando él va a estudiar a Nueva York y empieza a Ujú. hacer todos estos estudios, ya tiene la mirada sobre él, o sea, porque se dice que la CIA siempre está manejando o está encima de las investigaciones que se pudieran llevar a cabo por parte de científicos De de todo el todo el mundo. mundo, o sea, no nada más mexicanos. Y que los pueden llegar a orillar, a ocultar cierta información, o como controlarlos, ¿no? A decir esto sí Ujú. puedes decir, esto no puedes decir, esto sí, ¿no? Y quedarse con lo que les convenga como Sí, país o como... o sea, lo que se dedica la CIA es a patrocinar a estos científicos en sus investigaciones y a fin de cuentas quedarse o llevar la investigación por donde ellos quieren, ¿no? Exacto, es como si tú te interesa mucho un tema, pero no tienes un peso. Pues ellos te lo van a pagar todo, pero hay siempre un pago. O sea, tú se los tienes que devolver, ese favor. Ujú, Entonces, por ahí se va esta onda del comandante Padilla. Ya hay ciertas personas que no creen, o sea, que dicen, no, nadie va a pelar, o sea, ¿quién iba a andar pelando a Jacobo? ujú. Pero lo que me parece muy interesante es esto, bueno, el comandante Padilla dice tener pruebas de que él viajó varias veces con su esposa a Boulder, Colorado. Sí, o sea que ya llevaba Tiempo. varios tiempo haciendo estos viajes a Boulder y dando conferencias ahí
en Estados Unidos. Y otra cosa interesante también fue que de las últimas conferencias que dio, porque la CIA organizaba este tipo de conferencias de investigaciones, y fue una vez que fue a Costa Rica. Entonces fue a una convención a dar unas acerca de esta... Hablar de la comunicación telepática. Exactamente, comunicación telepática. Y lo que dicen que al regresar de esa conferencia, él ya regresó súper extraño. O sea, que con un... como muy nervioso, como asustado, como que si tuviera miedo, como que muy, muy raro, muy raro. Y incluso llegó hasta al hospital. Por estrés. Por estrés. Uh-huh. Que aquí, fíjense, varias cosas, anótenle. En el documental, el comandante Padilla, bueno, punto número 1. Un día le dicen a la familia, ¿saben que el comandante Padilla ya no trabaja aquí con nosotros? Ya está fuera ya. O sea, él ya no está en la investigación. Entonces también lo acusan de que roba carros y total que lo desaparece. Lo curioso que fue eso pasó cuando ya el comandante Padilla descubre lo de Boulder. Cuando empieza a tener este testigo de Boulder, como que sus superiores empiezan a ponerle trabas en la investigación. Entonces le empiezan a decir, no, eso no existe ahí. No, eso estás loco tú, Padilla, no, eso no. Como si ya estuviera sacando la verdad y pues no te vamos a dejar. Exactamente. Y después lo acusan de robo de autos y bueno, después como que lo forzan a que renuncie. Y así es, efectivamente, se renuncia y él dice, no, yo ya decidí retirarme, pues ya decidí retirarme, vivir tranquilamente y no saber nada al respecto. Uh-huh. A raíz de eso, ¿no? De todas las trabas que le pusieron en la investigación con respecto a Jacobo. Pero él está muy seguro de que eso es lo que ocurrió. O sea, de que muy posiblemente cuando Jacobo estaba en Nueva York o en Estados Unidos, alguien se le acercó para pues poder tener sus investigaciones. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque se dice que la esposa no era la esposa, que no se llamaba así, que también hay una historia detrás de la esposa, o sea, de la última esposa, porque a lo mejor a ella también fue contactada para que manipulara a Jacobo. ¿Y de qué manera? Pues haciéndose pasar por una chava X, en la cual conocen unas conferencias y se casan súper rápido y como un poquito medio escondido porque los familiares dicen, a nosotros ni nos dijeron, de repente ya nada más, resulta que ya me casé. Entonces también eso está raro. Como si fuera una agente implantada. Exacto, ella fuera una agente. Y bueno, también lo que dicen es que cuando vieron cuando esta persona, despachador de la gasolinera, vio a estas 3 personas, él reconocía a un agente. Uh-huh. A un agente, bueno, 2, un agente, hombre, y una mujer, mujer. El agente del FBI, Rick Howard, y a Marina Velasco. Y Marina Velasco, ella era del Servicio Secreto Norteamericano y era la güera. La güera, la llamaban la güera. Y la llamada la güera. Porque yo también decía, ¿cómo es que él, o sea, si es muy secreta la CIA y todo esto, ¿cómo es que cualquier persona de repente ve una avioneta aterrizando y ve 2 carros? O sea, ¿cómo es posible eso? Pero bueno. Según dicen, este despachador conocía a estas personas porque, pues, iban a cargar gasolina por ahí. Entonces, por eso las ubica. Pero también algo bien raro es que, bueno... Y son pueblitos donde yo creo que todo el mundo se conoce y así, ¿no? Por un lado, Padilla, bien raro, pues porque lo desaparecieron, lo hicieron renunciar. Y por otro lado... Un hermano de Jacobo Greenberg también menciona que le llevó todos los documentos de la investigación a otra persona y que los perdió. Ajá, a un procurador que dijo, bueno, vamos a reabrir la investigación. Vamos a echarle ganas. Echarle ganas. Le mandó, llevó todos los documentos y que al tercer día le dijeron, no, ya perdí los documentos. Híjole, qué raro, se me perdieron en un cerillo que se quemó todo. Bueno, no sabemos si los quemó, pero el chiste es que le dijeron que se perdió todo, ¿no? Entonces también dices, o sea, esto es no querer cooperar, son trabas, nadie quiere. Pero al parecer, hasta el no querer cooperar, ni la familia, ¿no? En algún punto se ven como, ay, estos tampoco ni quisieron cooperar mucho. Y en algún punto le preguntan, no, bueno, cuando le dijeron, no, que en Boulder, iba a Boulder. Y dicen, ay, no, es que, bueno, pues es que cuesta dinero ir para allá y...
Pero no, O sea, no es cierto, eso no. Eso dices, es rarísimo. O sea, sería como para mínimo una vez haber ido todos a Boulder, ¿no? A ver qué está pasando ahí. Pero no, pues al parecer no fueron. O sea, lo único que menciona en algún momento de los posibles paraderos de Jacobo es la hija, dice que fue como con un chamán curandero y que le dijo, tu papá está bien, pero no está aquí. Y Ujú. así de, no, ya nos dimos cuenta. O sea, que lo están tratando bien y que no sé qué, pero no está por aquí. Y otra como medium o medio bruja dice, no, a él dice que Jacobo trabajaba con otros entes Ah, para sí. realizar sus labores y que en un tiempo él ya no quiso trabajar con esos entes. Entonces que los entes o espíritus lo desintegraron aquí, que lo tienen en otro lado encadenado. Eso es Sí. lo que dice otra. Dice, esa es la información que yo tengo. Ujú. La medium. Entonces, pues súper raro. Eh, y otra cosa, también algo muy extraño es que hay un periodista norteamericano, así como medio amarillista, el cual recibe un correo de Padilla diciendo que el doctor, o sea, el doctor Jacobo, está en un manicomio en Estados Unidos. Pero luego ya después nos hizo un poquito de sentido, porque a lo mejor fue cuando él, regresando de Costa Rica, al estar muy estresado, acuden al hospital para Ujú. tratarlo por estrés, que es donde creemos que pudiera haber Sido sido amenazado, puede ser. amenazado o le propusieron lo que iba a pasar a continuación, porque él como que sí sabía que ya no iba a aparecer, como que sí se fue despidiendo de forma Sutil. simbólica de las personas con las que tenía contacto. Como diciendo, si yo llego a desaparecer, cuento contigo, ya está, como sabiendo que iba a desaparecer de alguna manera. A lo mejor ni él sabía si desaparecer, o sea, que iba a ser asesinado o iba a ser secuestrado o iba a tener que ser forzado para cooperar con algo, ¿no? Ujú. Bueno, otra cosa, que Padilla tiene fotos. Tiene fotos de todo eso, ¿no? Del carro que estaba esperando al avión cuando llegaran. Em, Tiene al archivo. De hecho, se ve en este documental se ve que tiene todo el archivo, los cassettes de Greenberg. Eso Em, también está muy raro, ¿no? O sea, como que aquí hay mucha fuga de información. O sea, ¿cómo es que hay alguien que está investigando un caso importante, te hacen renunciar a propósito y luego te puedes llevar lo que quieras? Ujú. Eso tampoco está bien, ¿no? ¿Cómo es que pasan esas cosas? Pues Bueno, sí, no me en sorprende México. tanto. En México sí pasan muchas cosas raras. Em, pero sí, ahí está como esas líneas de investigación, ¿no? O sea, hay algunos que le echan la culpa a la esposa, que dicen que la mató. La otra que fue, pues, secuestrado o por la CIA, o no sé, sí, como tipo un secuestro. Em, o también desaparecido por entes, Desintegrado por entes desintegrado oscuros. por entes. No sé, ustedes díganos si tienen alguna información al respecto, déjenlo en los comentarios. Queremos realmente saber qué ocurrió. Y pues hasta la fecha, a lo mejor él está vivo, a lo mejor nomás dijo, ya, saben que ya va, me voy a vivir de ermitaño y listo, ¿no? Porque también se dice que, por ejemplo, Carlos Castaneda eso hacía, ¿no? Con sus discípulos, decía, tienes que abandonar todo, tu familia, todo, para alejarte, ¿no? Y que por eso también ya no le pareció tanto a él, ¿no? En el caso de Jacobo. Ujú. Entonces, no sé, puede ser que haya decidido hacer su acto de magia y desaparecer y a lo mejor después va a aparecer. Puede ser, no se sabe, está muy extraño y no hay como tanta cooperación, como que ya se perdió el interés, ¿no? En Ujú. buscarlo, no sé si parte de los familiares, no sé. No hay noticias muy recientes al respecto, pero sí hay videos, pero en cuanto al trabajo académico de él, ¿no? A las investigaciones que realizó, no sabemos si se volvió a hacer, si se hizo un estudio. O sea, ese que iba a hacer él con la Ujú. India Sí se volvió a y México, hacer. si se volvió a Ujú. hacer. ¿Quién ha retomado todo La estos investigación. estudios? Seguro si hay gente que la retomó, si alguien los ha contactado, o sea, no se sabe, tal cual. Exactamente. Y bueno, ahí, pues todas estas investigaciones en ese tiempo, pues eran muy, digamos, nuevas, ¿no? O sea, pensar en eso, en ese tiempo donde todavía
no había mucha concepción sobre lo espiritual o la unión de la ciencia con lo espiritual y todo eso, que ahora ya se nos hace como más fácil de entender, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, es muy interesante estas investigaciones y cómo tienen su uso, ¿no? De cómo somos hechos tecnológicamente, hablando del ser humano, ¿no? El potencial del ser humano y lo que es capaz, que se dice que todavía no conocemos toda la capacidad del ser humano, aunque no se haya comprobado científicamente o que sí seguro se tiene ya, pero bueno, no se muestra al humano, pero todas esas capacidades, ¿no? Telepatía, esa de la unión, decía que la unión de las mentes, ¿no? Decía, hay una colectiva y hay relaciones de cerebros, ¿no? No hay que dejarnos engañar. No se distraigan, amigos, no se distraigan. Todos firmes en esta búsqueda de la conciencia. Exactamente. Y este es el caso, no sé qué opinen ustedes, no sé qué información puedan tener al respecto. Si tienen algo interesante, pues háganos llegar esa información. Bueno, amigos, con esto nos despedimos. No se olviden de suscribirse, ponerle like para que sigan escuchando estas historias y estos casos o estos temas tan interesantes que nos ayudan a elevar nuestra conciencia. Bueno, pues ahí está y vámonos. Nos vemos en otro capítulo más de Secretic.